Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, me alegro. ¿Preparadas? ¿Ya están listas? Me alegro. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy, agradeciendo a Pinturas Eternas otra vez por esta Navidad eterna, la posibilidad que le da a todas y a nosotras también de poder estar con ustedes y brindarle estas clases. La maratón es de 4 días, excelentes profesoras nacionales y esta vez internacionales. Empezamos con la clase entonces. Voy a bajar la cámara y voy a correr las notificaciones. Muy bien. Lo que vamos a hacer hoy es sublimación. Ustedes saben, algunas ya saben y otras no, ¿qué necesito para la sublimación? Por supuesto, pintura para sublimación. Esta es una pintura para sublimación eterna que está diseñada solo para pintar sobre papel. No podemos pintar nosotros madera o tela, está diseñada para pintar sobre papel, porque una vez que la pintura se seca, solidifica, pasa a la tela por medio de una fuente de calor como es una plancha de hogar. Entonces, ¿qué necesitamos? Fundamental, la pintura produce un efecto químico que al secarse y darle calor, gasifica y cae sobre lo que nosotros le pusimos abajo, en este caso la tela. Empecemos por el diseño. ¿Qué podemos hacer? Una fotocopia y rellenarla con pintura, o como me gusta a mí, pasarla con lápiz. ¿Por qué la diferencia? Porque podemos hacer la fotocopia, pero tenemos que controlar primero que cuando apoyemos la plancha, esta tinta de la fotocopia no nos manche la tela, porque quizás el calor la ablanda, ¿correcto? Por eso entonces tengo pasado, transferido en lápiz, un lápiz común, entonces estamos hablando papel de computación, también puede ser un papel afiche blanco del lado opaco, en este caso papel de computación, y también algo que tiene que ver con el diseño. Este es un diseño sencillo, chico, que la plancha no va a tener problema en pasarlo, no es una superficie grande, porque tenemos que darle calor parejo. También lo que puedo hacer es parcializar el diseño en 2 papeles distintos. ¿Para qué? Para garantizarme así que no voy a tener problema de que se me mueva el papel a la hora de planchar. Pintamos entonces el papel y una vez que tenemos los 2 papeles, al plancharlo generamos el diseño continuo. Esto es interesante para tenerlo en cuenta porque cuando tenemos superficies muy grandes, supóngase que alguna de las señoras quiera hacer una falda plato con 6 metros de tela y tener varios papeles, puede así armar su diseño, no tener un papel tan grande que es tan difícil después de controlar con la plancha. En la paleta, rojo navideño, verde manzana y verde inglés. Pinturas para sublimación tal cual salen del pote. Hay algunas pinturas que por su pigmento son más ligeras que otras. Como en este caso el verde manzana es más ligero que el rojo navideño. Entonces, no es que voy a hacer una pintura acuarelada, sino que simplemente lo que hago es agregarle algo de agua. Lavé el pincel y con la humedad que tenía, ¿para qué? Para que sea más fluida sobre el papel. Una vez que trabajamos la pintura en la paleta, simplemente lo que tenemos que hacer es rellenar el diseño. Pinceladas, puede ser, esto es un pincel sintético redondo, que lo que me ayuda es que con la punta le hago la terminación a la flor. Estamos hablando de una estrella federal típica para la Navidad. Recuerden que cuando nosotros hacemos sublimación, al secarse la pintura y ponerle la plancha, esta cambia sensiblemente la pintura, el color. Por eso es conveniente a la hora de elegir el color que vamos a utilizar, tener una carta de colores
Esto es el papel con el color tal cual sale del pote y aquí está la tela planchada. Es fundamental que a la hora de elegir, cuando yo quiero elegir los verdes, quiero elegir los rojos, el rojo que esté planchado. Otra característica que tiene la pintura, no existe el color blanco. Por tal motivo es conveniente dejar zonas sin pintar. ¿Para qué? Para que sea la luz de nuestro diseño. Recordemos que lo vamos a hacer sobre telas claras. Al no existir el color blanco, no podemos sublimar sobre negro porque en realidad no se vería. El negro absorbe todos los colores. Entonces, simplemente con el pincel vamos rellenando el diseño. La carga tiene que ser pareja, no tiene que haber pintura amontonada. Y si vemos que por el calor se va secando nuestra pintura, simplemente agregamos agua. Todos los elementos se lavan con agua. Es una pintura al agua. Simplemente rellenamos con rojo Navidad. Cuando llegamos al centro, le vamos a dejar algo de aire, porque recuerden que el lápiz no transfiere para que no sea algo tan pesado. Y esto es el cáliz. Simplemente pinceladas y dejamos esta luz también en blanco. Esto es el rojo navideño. Ahora vamos a pasar al verde manzana. Recuerden que lo que estamos utilizando es pintura para sublimación. Verde manzana. También, si está un poco densa la pintura porque hace mucho que la tenemos, simplemente le agregamos algo de agua verde manzana. Es conveniente que el diseño que hemos pintado con rojo navideño lo sequemos. ¿Para qué? Para que cuando nos acerquemos con el verde no mezclemos la pintura. Aunque si tocáramos algo de verde con el rojo navideño nos daría no un verde tan fresco, sino un verde más seco. Con el verde inglés hacemos exactamente lo mismo. Es un diseño muy suelto, es un diseño sencillo. Tengan en cuenta lo siguiente. Si yo quiero estampar dos partes iguales con el mismo diseño, voy a tener que hacer dos papeles. Porque cuando planche uno de los dos, le voy a extraer la pintura. Y si quiero ir, supónganse, a la punta del otro mantel, me va a quedar mucho más clara. Entonces, si quiero la misma intensidad en las dos puntas, dos papeles. Siempre es conveniente colocar el nombre de los colores que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque una vez que esto se seca y lo planchamos, como cambia sensiblemente su color, no vamos a saber quizás qué rojo utilizamos. Las pinturas se pueden mezclar entre sí. Aquí tengo verde manzana, tenía sucio el pincel con el verde inglés, no pasa absolutamente nada porque voy a obtener otro verde. En este caso, que es un plato de sitio, yo lo que he tratado de hacer es una forma circular para que cuando lo planche me ayude a ubicarlo. Entonces ustedes ponen el plato de sitio que tienen por debajo para tomar la forma. Todos los papeles se pueden secar con secador de cabello para acelerar su secado. Y recuerden que lo que estamos obteniendo es una lámina para sublimar sobre superficies sublimables. ¿Qué quiero decir? Que lo puedo hacer tanto en una tela que tiene que tener 75% de poliéster, como en una madera o en un azulejo, una superficie que esté preparada para sublimar.
Recuerden que si vamos a firmar o vamos a poner números, lo tenemos que poner en espejo, porque esto luego lo vamos a dar vuelta para poder planchar. Una vez que hemos terminado el diseño, vamos a obtener este papel que ya está seco con el mismo color. Estamos hablando de rojo Navidad, verde manzana y verde inglés de pinturas de sublimación. Voy a levantar un poquitito el teléfono a ver si tienen algunas preguntas. El número del pincel. El pincel es un pincel redondo, número 6. Tiene que tener buena punta. Puede ser tanto un 6 como un 4. Lo importante no es lo gordito, el número que sea, sino que tenga punta, ¿sí? Para poder hacer más finitas esas puntitas. Muy bien, vamos a seguir entonces. Sacamos para que ustedes puedan ver esto. Una vez que está seco, vamos a retirar lo que es agua, pintura, y vamos a pasar a la plancha. La plancha es una plancha de hogar común, seca. Aquí está la plancha. Es una plancha común, sin vapor. Es una plancha seca. Yo aquí tengo marcado tres rayitas, verde, naranja y roja, que eso me da la ubicación del calor. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando no sé cuánto hace que tengo enchufada la plancha. Entonces, para evitar problemas, la tengo antes del mínimo. Cuando empiezo a planchar, muevo la ruedita y recién ahí se prende la luz. Yo no les puedo comentar la temperatura porque cada plancha tiene una temperatura distinta. Lo que sí les puedo decir que cuando ustedes enchufan la plancha, en ese momento tienen que dejar pasar por lo menos entre 5 y 7 minutos. ¿Para qué? Para que llegue a su tope máximo de calor y luego baja a la temperatura que le hemos marcado nosotros. Por lo menos eso es lo que pasa con mi plancha. Si yo en cuanto le enchufo, plancho, agujereo la mesa. Hablamos del papel, hablamos de la pintura, ahora hablamos de la tela. Tela, mecánica tropical, puede ser raso, puede ser gasa, puede ser también pañolensi, ¿sí? Que también podemos hacer las botas de Navidad sobre pañolensi, puede ser tela bondeada también. Entonces, repito, telas, mecánica tropical, gasa, microfibra, pañolensi, bondeado, acetato, todas telas que tengan por lo menos el 75% de poliéster. ¿Por qué necesito poliéster? Ahora puse el papel, estoy aplicando calor y presión. Voy a levantar, mover la ruedita y me voy a quedar unos segundos. ¿Para qué? Para que empiece esa tinta, esa pintura que está seca, pasar a la tela porque está gasificando. La tela tiene 75% de poliéster. Entonces, lo que me permite el poro del poliéster cuando le pongo calor es abrirse y al abrirse recibe la pintura que está gasificando. Si bien tenemos que hacer presión, tampoco tanta como para que se deslice el papel. Presión para que esa pintura que está seca pase a la tela. Me aseguro, ¿por qué? Porque quiero sacarle el máximo de color a esta pintura. Si yo quisiera que sea suave, ya podría retirarla y volver a planchar otra vez. Y me quedaría como un fondo. Me quedo un poco más para asegurarme que ya pasó.
Fíjense la intensidad que tiene el color, el rojo navideño. Lo que yo les comentaba antes, yo quiero que esta flor me quede fuerte. Entonces le voy a extraer a este papel toda la pintura, porque normalmente lo que me preguntan es ¿cuántas veces puedo planchar un papel? Depende del resultado que quiero lograr. Si yo quiero, como en esto, tener un fondo, plancho una vez, suave, para que quede este color, luego vuelvo a planchar otra vez y ya gastada me queda de este color. Tiene 3 veces plancha. Si el objetivo es que quede fuerte, solamente la voy a planchar una vez y me voy a quedar con más tiempo de exposición. Es algo que tienen que tener en cuenta. Por eso les digo, si ustedes quieren hacer, supónganse, un mantel o quieren que todos los platos de sitio o individuales les quede igual, tienen que hacer un papel para cada uno, porque si no el color va a diferir. Una vez entonces que sublimamos, vamos a ponerle el foil, que es esto que tiene el terminado. ¿Qué necesito yo para pegar el foil? Un adhesivo. El adhesivo es el adhesivo textil de Eterna. Este es un adhesivo que me va a permitir que el papel, que es el foil, ya les voy a mostrar, se pegue. Siempre el color hacia arriba. Entonces, vamos a retirar el terminado. Vamos a ir a una madera que tiene multipropósito. ¿Qué me permite hacer el multipropósito? Pegar la tela para que esta no se mueva cuando yo estoy haciendo un stencil. Pego y vuelvo a estirar. El stencil que he utilizado es un stencil casero con acetato o radiografía, ¿sí? El cual he calado. Este tiene varios relieves, entonces cuando ponga el adhesivo voy a tener que tener cuidado de que no levantar las partecitas que tiene el stencil. Una vez que tengo ya sublimada la tela y quiero decorarla, me fijo, porque también esto me sirve, ya que voy a poner, si tengo alguna parte que no haya quedado bien o que me guste cambiar, le pongo el adhesivo. El adhesivo viene en 2 tamaños, adhesivo textil, y simplemente con la espátula, vamos a correr la plancha, cargo y en 45 deslizo. Cargo, en 45 deslizo. Recuerden que este stencil en particular tiene muchas partes recortadas, entonces tiene, al no ser industrial, tiene relieves, entonces tengo que tomarme un tiempo para pasarlo. También puede ser que yo le deje textura, que cuando pegue el papel esa textura se va a notar y no me va a quedar. A mí me gusta que le quede textura para que no sea algo tan artificial como un papelito pegado. Mientras paso esto voy a ver si tienen alguna pregunta y si no voy a seguir. Hola, gracias, gracias. Me alegro, chicas. Sigo entonces. Ponemos el adhesivo. Entonces, hemos sublimado con pinturas para sublimación. ¿Sobre qué telas? Telas que tienen que tener el 75% de poliéster. Recuerden que elegimos un diseño. Lo podemos fotocopiar y pintar la fotocopia, pasarla sobre un papel afiche, depende del tamaño, o sobre un papel de computación.
que tenga un gramaje intermedio. ¿Por qué se pide un gramaje intermedio? Porque si el papel es muy finito, la pintura va a pasar para el otro lado. Y si el papel es muy grueso, supóngase que utilizaremos una cartulina, va a demorar el paso del calor hacia la tela. Es simplemente por eso que se busca un papel intermedio. Y por el otro lado, cuando se pide que la tela tenga 75% de poliéster, es porque queremos que de esos 100 hilitos, 75 queden pintados. No levanto los dedos y con la uña levanto simplemente el stencil. ¿Ven las arrugas que tiene? Esa es la textura que le deja el paso de la espátula en un stencil que es tan irregular. Una vez entonces que pasamos el stencil, esto lo voy a sacar, esto que está blanquecino va a pasar a quedar transparente. Aquí no se nota y aquí se notan los hilos que he hecho con ¿qué? Con este adhesivo que tiene un aplicador. Yo le he puesto un alfiler para que no se tape. Vamos a tratar de sacarle el aire, siempre apretando desde arriba para sacarle todas las burbujas que pueda tener en el medio, y entonces dibujamos. Podemos escribir palabras, lo que ustedes quieran, con el adhesivo. Por supuesto que lo que tiene este adhesivo en esta forma, al aplicarlo queda con más elevación que lo que puede quedar puesto con un stencil o con una espátula directamente. Todos los elementos que se utilizan con el adhesivo, todos se lavan, todos se limpian con agua. Dejamos secar y tiene que quedar totalmente transparente. Una vez que el adhesivo está transparente, apoyamos el foil y necesita plancha. ¿Por qué? Porque este adhesivo, con el calor de la plancha, se ablanda y el foil se pega, y cuando lo retiramos queda en la tela. Nos permite este adhesivo textil poder lavar la prenda. Muy bien, entonces tenemos el adhesivo que ya está bien seco y transparente, y ahora voy a poner el foil. Por supuesto lo tengo que cubrir o con una tela o con un papel, y con la plancha caliente empiezo a dar calor. Calor y presión. ¿Por qué? Porque se tiene que ablandar este adhesivo para que el foil quede pegado. Es muy sencillo, es una técnica muy sencilla, es limpia en el sentido de que ustedes no están con pintura sobre la tela. Normalmente cuando hacemos ropa y demás tenemos que tener mucho cuidado de no mancharla. En cambio, en este caso, al estar pintamos sobre papel y esa pintura luego está seca, evitamos que se pueda manchar. ¿Cómo me doy cuenta que el adhesivo está actuando, que es termoactivo? No sé si llegan a ver que están las líneas marcadas. Y aprovecho y froto para que ese adhesivo que está caliente tome la forma con este foil. Esto ya está. Voy a darle a esta parte. Como verán, esta parte no tomó porque no le he pasado la plancha. Nuevamente cubro, plancha caliente. El foil puede ir sobre cualquier tela. Lo que necesitamos es el adhesivo. Entonces el adhesivo, que es un adhesivo textil, puede ir sobre cualquier tela. Ponemos el adhesivo,
se seca, está transparente y luego planchamos el foil. El adhesivo tiene que estar seco y el foil se tiene que enfriar porque al ser termoactivo, recuerden, el calor todavía está actuando. Entonces tengo que esperar a que esto se enfríe. A ver si tienen alguna pregunta y si no, seguimos. Gracias. Gracias. Bueno, muy amable. A ver, tiene que volverse transparente. Exacto. Gracias, Liliana. Buenas tardes. Exacto. Muy bien. Entonces, no hay preguntas, quiere decir que la explicación se entiende. Esto todavía está caliente. Recuerden entonces que seguimos hasta el jueves en esta maratón de Navidad Eterna con profesoras excelentes y proyectos muy interesantes. Todavía esto está caliente. Vamos a esperar que se enfríen. Entonces les voy a recordar las telas que tengan 75% de poliéster. Puede ser gasa, bondeado. Les voy a mostrar en bondeado, por ejemplo. Esto es exactamente igual que lo que hicimos. La diferencia que esta pintura que tiene brillito es dimensional, glitter. Particularidad que tiene la pintura es que si lo pongo sobre una base opaca, queda opaca, y si lo pongo sobre raso, queda brillante. Esta tela se llama bondeado, es una tela que tiene acetato y tiene cuerpo y nos sirve también para hacer estas botas. Por ejemplo, todavía esto está caliente. Acá tenemos un almohadón al cual le puse foil debajo con un stencil. Reservé la parte donde iba a sublimar el Papá Noel y el corazón también puse el adhesivo con un stencil, por eso tiene estos dibujitos. Esto está sobre raso. Y otra de las... Esta, por ejemplo, sublimación también. Le puse foil a toda la base. A toda la base. Marqué dónde iba a ir el dibujo. Acá se dan cuenta dónde llega, hasta dónde llega el stencil. Y luego sublimé la figura. Vamos a ver si esto se ha enfriado. Ven que queda en relieve, no sé si se percibe el brillo y el relieve. Podemos escribir palabras o el nombre a quien le queremos hacer el regalo. Es tan sencillo como esto. Les voy a mostrar entonces sobre raso, cómo quedaría la sublimación sobre raso, para que vean que es el mismo sistema. Raso, un papel, una lámina que está con pintura de sublimación. Simplemente apoyo, me fijo, ¿por qué? Porque yo he levantado, no sé si se llega a ver, he levantado la temperatura para pasar el foil, entonces tengo que bajarla, siempre tengo que tener en cuenta eso. Cuando me preguntan la temperatura para planchar, como estamos hablando de telas, no es que las telas, depende la tela es el calor de la plancha, no. Yo siempre empiezo con una temperatura suave y después me fijo, si no sublima, ahí voy levantando la temperatura hasta el tope que yo me marqué. Yo sé que de ese tope no me tengo que pasar, porque es cuando levanta muchísima temperatura.
Recuerden que la próxima profesora es Carolina Yavedoni, la profesora que me sigue a mí en esta maratón eterna. Entonces, apoyo la plancha, se ha prendido la luz porque la he bajado, le doy calor, no levanto la plancha y lo voy a dejar suave para explicarles lo del fondo. Fíjense con qué rapidez. Esto lo voy a doblar para que me quede distinto. Vamos a ponerlo así. Lo voy a poner desde este lugar, aquí. Le paso calor a todo. La pintura no tiene agua, simplemente el agua que le he puesto es para hacerla más cremosa, nada más. Aquí ya lo pasé 2 veces. Y ahora me voy a quedar. Algo que tienen que tener en cuenta, el papel no tiene que tener ninguna mancha ni ningún puntito de pintura, porque cualquier puntito de pintura luego se expande, porque al transformarse en gas, esto se lo voy a romper porque se acaba de manchar este borde, porque tocó la pintura. Entonces, listo, lo saco y ahora voy a apoyar así, acá. Y ahora sí me voy a quedar más tiempo. ¿Por qué? Porque ya lo pasé 2 veces, lo podría pasar más, pero recuerden que los colores no se tapan entre sí, sino que se superponen, son translúcidos. Entonces, a la hora de estampar tienen que tener en cuenta esa propiedad de la pintura. Ahora les voy a mostrar de qué hablo. Fíjense. Aquí tengo un pétalo de rojo, color rojo, que se planchó sobre el verde manzano, el verde inglés. En este caso es verde inglés. Fíjense que no tapó el verde y se transformó en otro color. Entonces tengan en cuenta cuando superponen también la teoría del color. Voy a seguir planchando, a ver hasta cuándo puedo seguir con esto. Si yo hubiese querido que me queden iguales las dos partes, perdón, a ver, lo voy a poner así, así ustedes lo ven. Ahí, yo saqué, fíjense el error que cometí. Hablando, ¿qué hice? Corrí el papel porque vi que no se veía la cámara, entonces no sé qué habrá pasado con esto. Seguramente se corrió el diseño. Además tiene estática la gasa. ¿Ven? Lo que les digo, fíjense, al yo correr para la cámara, se deslizó el papel. ¿Lo ven? Entonces, cuando nosotros planchamos, voy a seguir extrayéndole porque algo debe tener. Cuando seguimos planchando, cuando planchamos, no levantamos la plancha, ni tampoco acomodamos la tela abajo, porque normalmente, como es tela fina, empiezan a tocarla y empiezan a estirar. Al estirar, la tela se corre, fíjense todavía la pintura que tiene este papel y sigo con el mismo papel. ¿Cómo me doy cuenta que este papel está usado? Porque se ve el color en la parte de atrás y se empieza a manchar de rosado porque yo lo he puesto arriba, no sé si se llega a ver porque es muy clarito, ¿ven? Lo puse arriba de la pintura que ya estaba sublimada. Entonces, dijimos que esto lo vamos a retirar. Vamos a mostrarles nuevamente el terminado y ya con esto me despido porque no tengo... A ver si tengo... bueno, a ver... Bueno, muy bien, lo van a seguir viendo como le dicen las chicas. Entonces, lo que les quiero comentar es... Gracias. Saco las notificaciones.
Esto es el plato de sitio. Ustedes saben que pueden hacer con esta técnica cualquier cosa. Es decir, pueden pintar cualquier diseño y estamparse las telas que ustedes quieran. Y por último, les voy a mostrar esto que también está sublimado, que es la última blusa que hice. A ver, fíjense, esto es sublimación y esto es una tela de gasa. Es exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora, con la diferencia que, si se fijan, esto sí es acuarela, porque he rebajado la pintura con agua para hacer los colores más claros, ya que no existe el color blanco. Y esto es lo que les explico de la luz. La falta de pintura en el papel hace que cuando lo planche lo que se ve sea la tela. Y por eso parece que tuviese luz, en realidad, o blanco, pero es la tela, es el fondo de la tela. Lo que me permite la pintura es no cambiarle la estructura ni la caída que tiene. Por eso es lo fantástico de la sublimación. Y también lo puedo hacer sobre elásticos, porque no pierden la elasticidad, sobre telas con rebote, siempre y cuando tengan lycra. La sublimación me permite poder planchar sobre esas telas y no les va a pasar nada, porque por supuesto lo estoy haciendo arriba de un papel. Entonces, chicas, fue un gusto verlas otra vez. Gracias por la compañía. Saben que lo que hicimos es sublimación con pinturas eternas. Les agradezco a todas, a Florencia y a Lore, como siempre, por la ayuda que hemos tenido este año. Cariños para todas mis alumnas, que tengamos un excelente año el año que viene. Y bueno, un beso para todas y gracias porque me han seguido. Chao, chicas, hasta luego.